Aleluya, gracias Señor Jesús. Mateo capítulo 14, versículo 28 en adelante. Mas Pedro respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo venga a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la nave, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dijo, fíjense cómo le dijo en el versículo 31, oh tú de poca fe. En otras versiones dice hombre de poca fe, pero dice, oh tú de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos entraron en la barca, el viento cesó. Si usted busca esta misma historia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, dice la Escritura que cuando Jesús entró a la barca, porque Juan no habla acerca de que Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando dice la Escritura que Jesús entró a la barca, es la misma historia. Jesús da de comer a los 5,000 hombres, más mujeres y niños, y después Jesús hace subir a sus discípulos a la barca para ir al otro lado. El momento, el lugar no era propicio para navegar, pero Jesús los obliga a subir con sus palabras, y ellos obedecen a la voz del Señor Jesús, se suben a la barca, y en medio de la voluntad de Cristo, Cristo no los deja solos, Él los sostiene con la palabra que les dio, y ellos enfrentan una situación difícil porque el viento les era contrario, y aunque el camino hacia la otra orilla normalmente, en condiciones normales, era de 2 horas, ellos ya llevaban cerca de 10 horas navegando y no habían llegado más que a la mitad. Jesús va caminando como a las 3 de la mañana, entre las 3 y las 6 de la mañana. Ellos se embarcaron como a las 6 de la tarde aproximadamente. Y entonces Jesús anda sobre el mar, y cuando llega a ellos de lejos, quizá a 30 metros o más menos, porque ellos no le reconocieron, pero sí le vieron, se asustaron, Jesús les dijo, no teman, tengan ánimo, soy yo. Y entonces Pedro dice, si tú eres, haciendo una pregunta prácticamente que no, nada más tiene una respuesta, y le pone una condición, que vaya a ti caminando sobre las aguas. Y podríamos hablar muchas cosas, y hemos dicho muchas cosas al respecto. Por ejemplo, los discípulos no retrocedieron, no regresaron. Ellos pudieron haber dado vuelta a la barca, levantar las velas, y hubieran llegado de inmediato al lugar a donde habían salido. Pero ellos decidieron caminar en la voluntad de Cristo, en lo que Jesús les dijo. Y Él les dijo, suban a la barca y vayan al otro lado. Y ellos, aunque la adversidad era fuerte, siguieron caminando en la voluntad de Dios. Y aunque ellos no eran perfectos, Jesús se hizo responsable de ellos. Cuando tú y yo caminamos en la voluntad de Jesús, cuando tú y yo seguimos la voz de Dios, hacemos lo que Dios nos está diciendo que hagamos, va a haber adversidad, pero Dios tiene cuidado de nosotros. El Señor se hace responsable cuando tú y yo caminamos en su voluntad. Por eso es tan importante hacerlo. Ahora, dice la Escritura que en Juan, cuando Jesús subió, de inmediato llegaron a la otra orilla. Es decir, tal parece que hubo un milagro de traslación de tiempo y espacio. Pero aquí cuando Pedro, en Mateo capítulo 14, cuando Pedro dice que vaya a ti caminando, y Jesús le da la palabra y le dice, ven, Pedro sale de la barca. Y hemos dicho ya que si tú quieres caminar en la voluntad de Dios, tienes que salir de la barca, del lugar de confort, del lugar de seguridad humana, o del lugar en donde tú ya te sientes a gusto. Quizá pudo haber sido un objetivo que ya cumpliste respecto a la voluntad de Dios, pero ahora te sientes a gusto. Pero Dios quiere que tú camines en su poder. Dios nos ha llamado a que día a día caminemos en su poder, en lo sobrenatural, porque tú y yo ya no somos naturales, y aunque tenemos un cuerpo que es natural,
que está en una naturaleza caída y tenemos un alma que fue corrompida por nuestra experiencia en este mundo caído, pero ahora nuestro espíritu, tu espíritu y mi espíritu es una nueva creación, creado en la justicia y santidad de la verdad. Recuerda, si tú y yo somos nuevas criaturas en Cristo, tenemos un espíritu nacido de nuevo. Y ese espíritu tiene una gran bendición, que se hizo uno con el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo vino y se hizo uno con nosotros. Esta verdad es tan fundamental, tan importante, tan esencial que nosotros seamos conscientes, la conozcamos, la entendamos y la creamos correctamente, porque se despejan muchas dudas y es un principio fundamental para que podamos entender cómo Dios dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, para que podamos entender cómo Dios dijo, tú eres perfectamente justificado, no en mi cuerpo, no en mi alma, en mi espíritu que es perfecto. Amén. Así es que ya no somos naturales, sino una tercera parte de nosotros es sobrenatural. Es como Dios es como Jesús es. Primera de Juan 4:17. Así es que tú y yo, si somos como Jesús es, fuimos llamados a andar como Jesús anduvo. Es decir, no por nuestro esfuerzo y nuestro objetivo seguir los pasos de Jesús y tratar de hacer lo que Jesús hizo. No. Jesús para nosotros no es un líder a seguir en el término humano, sino que ya somos como Jesús es, en nuestro espíritu. Y en la medida en la que nosotros renovamos nuestra mente con la palabra es un espejo que nos revela nuestra perfecta identidad en Cristo. Así como un espejo natural, un espejo físico que tienes en tu casa, refleja no exactamente, pero aproximadamente lo que tú eres, porque déjame decirte que un espejo no te refleja exactamente como eres, pero te da una aproximación muy exacta de lo que tú eres, o una aproximación de lo que tú eres. La palabra sí refleja exactamente lo que tú y yo somos en nuestro interior en Cristo. Y eso que está en nuestro interior quiere manifestarse, fue puesto ahí en este mundo para manifestarse en lo natural. ¿Y cómo sucede? Cuando la palabra renueva nuestra mente, se concibe en el corazón y entonces viene la fe, y la fe permite que lo que hay en nuestro interior manifieste toda su gloria y su poder al exterior. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, la personalidad, el carácter de Cristo, el poder, la salud, el bienestar, el poder de hacer las riquezas, y todo el llamado, la esperanza, la herencia y el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, que ya está en nosotros, está listo para manifestarse a través de la fe en este mundo, a través de tu vida. Pero no viene si la palabra no te domina, si la palabra no abunda en tu corazón. Ahora, regresando a Pedro. Pedro camina sobre las aguas. Y aquí podríamos pensar en dos cosas. Quizá Pedro iba a medio camino y entonces, puesto los ojos en Jesús, se baja de la barca, llega a cierta distancia y empieza después a ver los vientos. Quita sus ojos de ver a Jesús y empieza a ver los vientos. Y quizá empieza a ver las circunstancias a su alrededor y le da miedo y empieza a hundirse. Normalmente, si tú y yo entramos al agua, nos hundimos como roca, de inmediato. Pero Pedro, dice la Escritura, empezó a hundirse. Y entonces declaró rápidamente: Señor, sálvame. Y Jesús de inmediato extendió su brazo, lo trabó y lo levantó y lo sacó y entraron a la barca. La pregunta es, ¿qué sucedió ahí? Podríamos hablar de algunas opciones. Yo soy de la idea que Pedro no necesariamente estaba llegando a donde estaba el Señor Jesús, ya había caminado suficiente, pero digamos estaba a medio camino. Pero Jesús no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Y de inmediato, cuando Pedro clamó, Jesús, de donde estaba, estuvo en el momento preciso listo para sacarle del agua. ¿Por qué me baso en esto? Porque Juan dice que cuando subieron a la barca de inmediato llegaron a la otra orilla. Así es que si la barca pudo llegar con todos los discípulos y Jesús arriba de la barca de inmediato a la otra orilla, es decir,
caminaron la mitad de la trayectoria en un segundo, pues Jesús también pudo haber estado en un segundo directo. ¿Y qué me enseña esto? Esto me podría enseñar que Jesús siempre está disponible para ti. Por eso envió su espíritu, su poder, toda su gloria está lista. Aunque tú pienses que estás muy lejos de Él, Él siempre está cerca de ti. No importa el lugar, el espacio. Dios es poderoso, omnisciente y omnipresente. Y el espíritu que mora en ti es así, tiene esta característica, esta naturaleza, que en todo momento, cuando tú pones tus ojos en Él, y si tú llegas a tropezar, si tú llegas a perder el camino, Él está listo para rescatarte en todo momento. Pero también podríamos decir que Pedro casi llegaba hasta donde estaba Jesús, o prácticamente llegó hasta donde estaba Jesús, y quizá Pedro, por haber llegado a donde Jesús estaba, pudo haber confiado, o se pudo haber confiado, y entonces Pedro, una vez cumplido ese propósito, volteó a ver los vientos y su alrededor, y entonces perdió de vista a Jesús. Y eso causó miedo. Pero lo más interesante es lo que Jesús le dice después. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La pregunta es, si Dios quiere que tú y yo caminemos en lo natural, en lo sobrenatural, en todo tiempo y en todo momento. Y si dice la Escritura que en el Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio de la gracia, la justicia se revela por fe y para fe, y el justo por la fe vivirá. Es decir, Dios quiere que de continuo vivamos en la fe en todas las áreas de nuestra vida, que no echemos la fe a dormir, que no le demos vacaciones a la fe. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús cuando le dijo, Pedro, hombre de poca fe? ¿Acaso necesitamos una fe extraordinaria? ¿Acaso necesitamos una fe gloriosa y maravillosa y poderosa para caminar sobre las aguas? Y mire cómo dice Mateo capítulo 17. Acompáñeme a Mateo capítulo 17. Y en Mateo capítulo 17 busque el versículo 20. Vino un hombre con un hijo que estaba endemoniado, y los discípulos intentaron echar fuera el demonio de este hijo, pero no pudieron. Y Jesús lo echó fuera. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dice, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era la situación por la cual los discípulos no habían podido? Por la incredulidad. Y les dice, porque si su fe con la que operan fuera del tamaño de un grano de mostaza, ustedes le dirían al monte, quítate y échate en el mar, y lo haría. Y en esta misma historia, cuando el Padre le pide ayuda a Jesús, Jesús le contesta, al que cree todo le es posible. Y resulta que cuando Jesús les dice, al que cree todo le es posible, este hombre le contesta a Jesús, creo, pero ayuda mi incredulidad. Es decir, en este hombre había fe, pero había incredulidad. Y cuando hay fe y incredulidad, tú no puedes operar en el poder de Dios. Entonces, la respuesta o la manera en la que Jesús llamó a Pedro es una manera incorrecta. Fue algo negativo lo que Jesús le dice a Pedro. Le dice dos cosas en la expresión. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La primera parte de esta palabra es algo positivo.
hombre de poca fe. La segunda parte es algo negativo de parte de Pedro. ¿Por qué dudaste? Es decir, Dios no quiere que nosotros permitamos que la duda entre a nuestro corazón. Pero particularmente en la primera parte de la expresión que le dice hombre de poca fe, lo único que Jesús está definiendo ahí es que la fe de Pedro era pequeña. Pero ya vimos en Mateo que el Señor Jesús dice, si tu fe es pequeña como el grano de mostaza, podrías mover una montaña. Así es que Pedro con esa poca fe, así es que Pedro con esa dimensión de fe, así que Pedro con esa pequeñísima fe, como lo describe el Señor Jesús, salió de la barca y caminó sobre las aguas cuando Jesús le dijo, ven. La pregunta es, ¿de qué tamaño se requiere la fe para caminar en lo sobrenatural, en el poder de Dios, en lo que tú y yo fuimos llamados? ¿Cómo nos podemos identificar con Cristo de una manera correcta respecto a la fe? Dios nos ha dado una medida de fe y no es una fe gigantesca que nosotros tengamos que edificar, construir y conquistar. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y dice la Escritura en Romanos 12 que Dios nos dio la medida de fe, así es que tu fe y mi fe y la fe de todo creyente nacido de nuevo es la necesaria para mover una, 10, 20, 100, 1000, 2000, 100,000 montañas de donde están. La fe que Dios nos ha dado es la fe necesaria y suficiente para caminar sobre las aguas y no necesariamente como lo hizo Pedro, pero para caminar en lo sobrenatural, para andar en el poder de Dios en todo tiempo y en todo momento. Así es que, ¿por qué podemos decir esto? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús no lo dejó a tu capacidad, para que de acuerdo a tu capacidad la fe se produjera. No, Jesús te dio la medida de fe y tu medida y mi medida y la medida de Pedro era la misma medida. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12. Mira cómo dice la Escritura en Hebreos capítulo 12. Versículos 1 en adelante. En Hebreos 11 tú puedes encontrar en el primer versículo la definición de la fe. Pero en el versículo 12 dice en el capítulo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso fue lo que hizo Pedro cuando bajó de la barca, siguiendo, escuchando, obedeciendo, creyendo y caminando en la palabra que Jesús le dijo, ven. Pedro se bajó, puesto sus ojos en Jesús, y con una pequeña fe caminó sobre el mar. Ahora, para Pedro, ¿qué podría significar el viento y el mar? Pedro era pescador. Pedro estaba acostumbrado a los vientos y qué significaba el viento y el mar. Seguramente Pedro, si todo hubiera estado en bonanza, Pedro hubiera caminado hacia Jesús y hubiera regresado a la barca caminando sobre el agua sin ningún problema. No lo sabemos, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? La pregunta es, ¿el viento era como un torbellino? ¿Describe la Escritura que era como un huracán? No, era un viento que les estaba resistiendo, era un viento que les era contrario, pero no era un viento como un torbellino, como un huracán que causara miedo. En otras palabras, el viento estaba haciendo lo propio, obstaculizando que ellos pudieran avanzar en la barca, quizá estaba levantando las olas, pero ellos ya tenían más de 10 horas en esa atmósfera, en ese ambiente. ¿Qué podría significar esto? Bueno, de alguna manera podríamos decir
que una de las razones por las cuales Pedro tuvo miedo, quizá fue que se asustó quizá por su conocimiento respecto a lo que el viento puede causar en el mar y a lo que él podría sufrir fuera de la barca. Esa es una posibilidad. Pero otra posibilidad también, y es a donde queremos llegar y hacer referencia, porque eso es muy importante para nuestras vidas como creyentes, como personas que fuimos llamados a caminar de una manera diaria en la fe, a personas que fuimos a caminar como sobrenaturales que somos en lo sobrenatural de Dios, en la fe, de una manera continua en cada una de las acciones y momentos de nuestra vida de manera cotidiana. Una manera de pensar esto es que Pedro dejó de ver a Jesús, definitivamente, esto no cambia, quitó sus ojos de Jesús y el viento prácticamente era algo que él conocía. Como les hemos dicho ya, quizá en sus otras experiencias, pero ahí tenía más de 10 horas recibiendo el mismo viento. Entonces, podríamos decir que una de las opciones es que Pedro simplemente quitó sus ojos de Jesús y puso sus ojos en lo terrenal. Hemos dicho ya que si tú pones tus ojos en el pecado, vas a quedar vulnerable al enemigo, y el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Pero si dejamos de lado poner nuestros ojos en la maldad y en el pecado, y ponemos nuestros ojos en lo que aparentemente puede ser bueno, porque si Pedro puso sus ojos en el viento y en el mar, no es pecado. El problema fue que quitó sus ojos de Jesús cuando estaba caminando por fe en lo sobrenatural. Así es que si queremos permanecer en lo sobrenatural, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, en la fe. Pero cuando volteamos nuestra mirada de Jesús de la palabra y empezamos a ver lo natural, no precisamente que sea cosa mala o que sea pecado o que sea cosa que asuste, pero empezamos a ver las cosas naturales. Es decir, ya no recordamos la palabra, ya no podemos ver a Jesús y siempre hago, digamos, esta acción de ver a Jesús hacia allá, pero la realidad es de que Jesús mora aquí en nuestro espíritu. Gálatas 4:6 dice que Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Así es que el espíritu de Cristo está aquí. La representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se encuentran aquí, no se encuentran detrás de las nubes. Pero recuerda que en Romanos 8 el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que tener nuestra mente puesta en las cosas del Espíritu. Y nuestros ojos son la ventana de nuestra mente. Nuestros oídos, nuestra boca, los sentidos. Así es que Pedro puso sus ojos en lo natural. Y lo natural tiene el poder. Fíjate, lo natural, aunque no es pecado poner nuestros ojos en lo natural, pero lo natural puede causar, distraerte de poner tus ojos en Jesús, y entonces eso va a traer resultados carnales. Y el miedo es un resultado carnal. ¿Cómo podríamos darle un nombre genérico al fruto de poner nuestra mente en las cosas de la carne? Incredulidad. Y el resultado de poner nuestra mente y nuestros ojos ahí es muerte, dice la palabra. Y eso es lo que le empezó a suceder a Pedro. Empezó a hundirse. Así es que el punto aquí es que no necesitamos una fe gigantesca, sino la medida de fe que tú y yo ya tenemos, y que la fe se activa, viene, es decir, no nos es dada, sino ya nos fue dada. Si tú eres un creyente nacido de nuevo en Cristo Jesús, recuerda que un fruto del Espíritu es fe. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la fe viene, es decir, se empieza a ejercitar por la palabra de Dios. Y la fe necesita tener obras. Y la primera obra de la fe es la declaración. Creemos y hablamos.
y después actuamos. Creemos, hablamos, actuamos. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así es que si nosotros empezamos a acostumbrarnos a seguir poniendo nuestra mente en las cosas naturales, pongo mis ojos en mi trabajo, pongo mis ojos en los quehaceres de la casa, pongo mis ojos en los pendientes de mis hijos, en los pendientes de mi esposa, en los pendientes de la naturaleza, en los pendientes de las películas, de las novelas. Y como hemos dicho ya, no es pecado que tú leas una revista que no tenga cosas pecaminosas, claro, o veas una película que no tenga cosas que realmente estén siendo ofensivas a la palabra del Señor, que no sean ofensivas, o ocuparte de los quehaceres, pero no entrar en la posición de Marta, afanada y turbada por muchas cosas. Pero cuando solo ponemos ahí nuestras mentes, tarde o temprano, lo único que vamos a estar introduciendo a nuestro corazón es incredulidad por la falta de poner nuestros ojos en Jesús. Y entonces eso no va a traer buenos resultados. Empezaremos a hundirnos. Hay una escritura que dice que algunos naufragaron en cuanto a la fe. Tú y yo no fuimos llamados a naufragar en la fe, sino a poner nuestros ojos en Jesús. Por eso hemos insistido que necesitamos ser dominados por la palabra. Por eso, como una acción disciplinaria o de autodisciplina, es siempre ten una Biblia cerca de donde estés. Si estás mucho en una mesa de trabajo, ten una Biblia ahí. Si estás si tienes un buró en tu recámara, ten una Biblia ahí para que te levantes leyendo la Biblia, te acuestes leyendo la Biblia. Es importante poner nuestros ojos en Jesús de una manera continua, porque ya hemos entendido, de acuerdo a esta experiencia maravillosa de Pedro, que tenía poca fe, la cual es suficiente para caminar en el poder de Dios, que si nosotros ponemos nuestros ojos y nuestra mente en lo malo, en lo pecaminoso, vamos a quedar vulnerables al diablo. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en lo que aparentemente es bueno, pero que es lo natural, lo de este mundo, mañana vamos a ser conformados, moldeados a lo natural. Y entonces vamos a vivir como las personas naturalmente viven, en sus temores, en sus problemas, en su escasez, en sus esclavitudes, no en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y la libertad gloriosa de los hijos de Dios es caminar en el poder de Dios. Por eso fuimos llamados a poner nuestras mentes y nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu espíritu. Gracias, Padre, porque nos amas. Gracias, Señor, porque en nuestro interior tu espíritu nos motiva a poner nuestros ojos en ti, en tu palabra, en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Por ello declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, porque podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén.